Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Al final, la carne asada que se convocó a través de redes sociales tuvo un impacto mayor porque esto terminó siendo una protesta significativa, la primera que podría sacudir al gobierno estatal de Morena e incluso a los gobiernos de Morena a nivel Baja California en todos sus municipios. Y lo digo así porque podría venirse una escalada de protestas. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué se dijo? ¿Cuál es el resultado de la misma? Y además, ¿qué han respondido las autoridades desde la presidenta Claudia Sheinbaum a la misma gobernadora Marina del Pilar después de este acto de protesta, una manifestación que se gestó en el Centro Cívico Cachanilla? Acá lo vamos a tener con todos los detalles, con todas las versiones, todas las opiniones, que es importante ponerlo sobre la mesa e iniciar el debate de esta protesta. Al igual lo que ha sucedido en temas de violencia e inseguridad en Baja California. Así que, pues, ¿qué le parece? Sí, ya iniciamos. Gracias por continuar con nosotros, gracias por ser parte de esta comunidad, por apostarle al periodismo de soluciones, por ser parte de Lindero Norte y la Era de los Eras. Este espacio en el que Antonio Eras y un servidor hacemos periodismo, en el que es el epicentro informativo, todos los áreas, en todas las demás empresas donde trabajamos, pues bueno, aquí recargamos e iniciamos todo este ejercicio de la comunicación con una óptica periodística, aguda y crítica, porque sabemos que usted no es nada complaciente y con ello pues hacemos una comunidad pues todavía con mayor alcance y mayor impacto. Y ante esto, agradeciéndole que nos haya acompañado este fin de semana, tanto en las editoriales que subimos, como también que forman parte de este ejercicio del Lindero Norte, como también las transmisiones en vivo, estas más de 1,700 personas que estuvieron en un momento conectadas en la transmisión de más de una hora en la protesta que se hizo en Mexicali, al igual que la demás información que hemos compartido. Así que muchas gracias, siempre le vamos a agradecer como parte del inicio del programa. Y ya metiéndonos de lleno a la información, comentarle, yo sé que el tema central de este programa es sobre la protesta contra las políticas de Marina del Pilar, pero déjeme iniciar también con cosas que son serias y que preocupan, porque esto ocurrió el día de ayer domingo por la tarde, cuando una candidata de estas candidaturas comunes que tanto han sido criticadas, pero esta mujer del Valle de Mexicali, abogada, egresada de la UABC, que pues entiende que tienes que salir a la calle a pedir el voto, pero que acá se encontraba en donde ella reside, en el ejido Guanajuato. Ahí fue interceptada por dos hombres que con un arma blanca le robaron con violencia su carro. ¿Sí? No estaba haciendo campaña como tal. Se encontraba pues en su casa, en su ejido, de donde ella es originaria. Y veamos estas imágenes, porque esto, le digo, ocurrió apenas el día de ayer, y de esta manera la terminaron bajando de su camioneta color blanca a esta candidata de nombre Marisela de Jesús López Hernández, originaria de este mismo ejido Guanajuato del Valle de Mexicali, aspirante a un espacio, a un juzgado penal. Y que pues ahí en el ejido Guanajuato, usted lo ve, ella pues se encontraba en su vehículo, la terminan por bajar. Lo importante ahí es que pues estos dos hombres fueron detenidos después, cuando se llevaban esta camioneta, e inmediatamente fueron detenidos más adelante después de una persecución, y uno de ellos identificado como José Manuel, que terminaron siendo detenidos. Ahí usted los ve, que traían estas especies de capuchas o están cubiertos en el rostro, están encapuchados pues, pero cubiertos en el rostro de color roja, es lo que alcanzamos a ver, y así con el cuchillo terminaron por amagarla, amenazarla, bajarla de su vehículo
e inmediatamente robarle. Se pudo recuperar la camioneta, fueron detenidos más adelante por agentes municipales y pues bueno, ya no pasó a mayores. Pero imagínense el susto, porque es en el territorio donde ella vive. Y ahí tenemos a la candidata que terminó siendo pues robada de su carro. Afortunadamente no le pasó nada. El tremendo susto, el impacto y la percepción de inseguridad que terminó también afectando a Marisela de Jesús López Hernández, de acuerdo al reporte que tenemos y que poco se difundió. Nosotros lo dimos a conocer en nuestras redes sociales y en este medio de información, pero bueno, esto ocurrió, le digo, este domingo 19 de mayo. Y también este mismo fin de semana ocurrió un hecho también muy lamentable, porque en la calle Centauro del Norte y Lázaro Cárdenas, una zona muy concurrida de mucho tránsito al poniente de Mexicali, en esta gasolinera que de nueva cuenta pues se registra un incendio. De nueva cuenta, en menos de un año, en menos de 10 meses, se evidencia que terminó siendo incendiada. De acuerdo a lo que se sabe en un primer reporte es que sí, el incendio fue intencional. Aún falta que bomberos y el gobierno municipal y la fiscalía, den este reporte final. Pero así se vivió este incendio que ocurrió en esta gasolinera, en esta llantera, que en menos de 10 meses pues sufre otro incendio. Y el primero no se habló mucho, pero también fue intencional. Se dijo que si había sido un tema de cobro de piso, se negó por parte de la fiscalía. Inmediatamente, incluso nunca hubo un reporte como tal de denuncias que hiciera la propia el propio personal ni alguien en el entorno de la llantera, pero inmediatamente como que a alguien se le ocurrió publicar que había sido quemada por cobro de piso, pero tampoco es que se dio a conocer a profundidad la investigación de esto. Pero veamos la imagen, el video, donde precisamente se muestra este incendio, como le digo, ocurrido este fin de semana, y tuvieron que llegar 4 bomberas a terminar por apagar. Otra vez se consumió en su totalidad la llantera, no solamente pues, lo que significa la infraestructura, sino al interior también. Por eso es de que el fuego pues duró bastante tiempo y la contaminación que generó pues bastante tiempo en que se apagara. Ahí las bomberas se rifaron el físico, los bomberos como siempre, por lo que le digo, la infraestructura y lo flamable que es pues las propias llantas y además el efecto al medio ambiente que generó esto, ubicado en plena colonia División del Norte, Lázaro Cárdenas y Centauro del Norte, esto en Mexicali. Al final terminó así quedó como en esta imagen, este comercio, este negocio de venta de llantas usadas al mayoreo y de manera personal a gente que acudía ahí, incluso para que les pudieran vender y arreglar alguna llanta. ¿Qué pasa? Que le digo, es la segunda ocasión y ahí ya esto no es coincidencia, no es casualidad, y la fiscalía tendría que investigar tanto lo que ocurrió en agosto del 2024 como lo que ocurrió ahora este fin de semana en esta misma llantera. Sí, complicado el escenario, muy complicado. Pero bueno, continuando con la información, ¿le parece si vamos con lo ocurrido precisamente en Mexicali, en esta protesta, en esto que se vivió este fin de semana, este sábado? Ahí estuvimos presentes, ahí justamente estuvimos a la espera de qué era lo que iba a suceder. La convocatoria fue clara, fue a través de redes sociales. La convocatoria se hizo bajo una especie de anonimato, aunque nos dicen que la persona pues sí es real, aunque en la cuenta de redes sociales que nosotros logramos tratar de accesar y preguntar que quién era quien hacía la movilización, pues no tenía mayores publicaciones y tenía muchas restricciones en su perfil. Entonces por eso es de que nos generaba mucho cuestionamiento de quién había convocado y bajo qué intención. Le atinaron en el tema de que se trató de que hablar de la comida, algo que yo también en su momento critiqué,
porque pues esto tendría que ir más allá de un acto eventual como es una carne asada, porque el tema que se estaba protestando, que inició, o la gota que derramó el vaso para quienes hicieron esta protesta, fue el tema de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa de turista a la gobernadora Marina del Pilar Ávila y a su esposo, el también que forma parte de la estructura del gobierno en el cargo de proyectos estratégicos, Carlos Torres Torres. Había mucho que acudir, había mucho que analizar, había mucho que ver, y nuestro trabajo es de reporteros, es de periodistas, y en ese sentido fuimos para ver, para documentarlo. Sí, obviamente cuando vimos que la convocatoria crecía y crecía y crecía, pues sí, vimos que esto podría tomar otras dimensiones, pero era necesario llegar. Y era necesario saber la opinión de quienes se encontraban ahí. Más allá de los actores políticos, partidistas, más allá de aquellos simuladores de la comunicación y que, bueno, hoy ven en este tipo de ejercicios meramente ciudadanos una estrategia para posicionarse. Más allá de eso, lo importante era ver la participación ciudadana. ¿Cuál es el perfil de mexicalense que nos ha demostrado? Y lo hacíamos ver en nuestra transmisión, que si no la vio le invitamos a que lo vea porque estuvimos ahí desde las 4:30 de la tarde hasta las 9:30, casi 10 de la noche. Hicimos 2 transmisiones, una a través de nuestra página de YouTube, totalmente en vivo, 1 hora 19 minutos. Hicimos otra transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook, donde también estuvimos durante 30 minutos recogiendo los testimonios de la gente, observando qué era lo que pasaba en todos los puntos de la protesta, porque fue una protesta que inició en la plancha del Palacio Municipal, exterior del Palacio Municipal, y a ver si tenemos ahí imágenes ahí que logramos capturar en lo que nosotros vamos describiendo lo que significó esto, porque es así como inició esto, con esta parte de el primer asador que se puso, fue ahí, pegadito al estacionamiento de prensa, y ahí inició como una serie, como si se colocaran en stands, haga de cuenta, con sus mesas, con sus asadores pequeñitos, grandes, asadores hechizos, asadores ya más mejor elaborados, le digo grandes, pequeños, y así empezó a llegar la gente. Con cartulinas, aquí sí no se vio la mano de nadie, o sea, me refiero a la mano a la misma letra, ¿no? Cartulinas que de diferentes colores, que de diferentes consignas, pero todos iban en el mismo sentido, en contra de la gobernadora Marina del Pilar y sus políticas públicas. Ahorita vamos a hablar de algunas de sus consignas. Pero llegó el tacataca, llegaron los kilos de carne y se veía carne desde aguja hasta algún cortecito tipo ribeye, muchas bubas, hubo nopales, hubo pollo, hubo de todo. Y este simbolismo del norteño, del mexicalense, fue lo que llamó mucho la atención en esta convocatoria. Ahí iba iniciando, ahí justamente iba iniciando. Le digo, ellos fueron los primeros que comenzaron a llegar y que empezaron a sentarse con sus hieleras, algunos otros que no traían asador pero querían protestar. Estos 2 jóvenes que ahorita vamos a escuchar sus testimonios, que pedían incluso la revocación de mandato de manera directa, pero trato de describirles en una especie de crónica lo que vimos, lo que estuvimos preguntando y lo que estuvimos documentando. Esta manera del mexicalense de agruparse en un mismo movimiento social que tiene muchas aristas, pero que iban bajo una misma línea y al unísono gritaban fuera Marina del Pilar. Esto que terminó por conglomerar a familias, a jóvenes, a adultos, de todas las ideologías, de una línea de estructura socioeconómica más pegado a la media y donde terminó siendo pues la clase media uno de los factores más importantes de esta protesta, que es no solamente la clase empresarial, sino también la clase profesionista, obrera, que se hicieron presentes ahí. Y esto no se puede quitar, no se trata, porque nosotros somos periodistas y nosotros eso le decíamos a la gente, nosotros no somos porristas, nosotros somos periodistas y nuestro análisis iba en el sentido de analizar qué era lo que estábamos viendo. Mi perfil es de politólogo, entonces analizar todavía mayor a profundidad qué era
ese sentimiento que hacía llegar a la gente. Lo número uno, y ese es el punto de partida, el reconocimiento del mexicalense en su perfil de protesta y de no agachones y de sacar adelante en los peores momentos que se consideran por parte de ellos mismos, como sucedió en los 90s con el tema de la luz, como sucedió en los 60s con temas también de cuestión agrícola y de migración, como sucedió en el 2017 con Francisco Vega de la Madrid, y como ahora sucedió en este mayo del 2025 contra las políticas de la gobernadora Marina del Pilar. Es un mexicalense que en todas estas 4 protestas que le digo y las que se han gestado a partir de cuestiones que tienen que ver como personas y familias desaparecidas, como temas de seguridad, como temas de injusticia social, laboral, como temas de empresas que se agandallan como golondrinas, que van desde robos, que van desde privaciones ilegales de la libertad. Todos estos elementos de inseguridad, incluso de servicios públicos, que han llevado al mexicalense a personarse en la explanada del Centro Cívico, en la explanada de los 3 poderes y hacer protesta. Ese es el punto número 1 que se tiene que reconocer. Independientemente de todo, acudió el Cachanilla ante algo que consideró que podía, que era la oportunidad de manifestar su descontento. Y eso es lo que tendrá que analizar la gobernadora Marina del Pilar, su gabinete, su equipo cercano y también Morena. Tendrán que analizar esto. Que esto es una llama que se prendió, que puede llevar a más protestas y que va a llevar también a que ya esté bajo la lupa y cualquier movimiento pues termine también no solamente cuestionarle, sino que lleve a la movilización. Fue sui generis y lo repetíamos una y otra vez en nuestras transmisiones en vivo y así le preguntábamos a la gente. Es sui generis lo que sucedió en este movimiento, porque nunca a través de la comida y de una carne asada, por supuesto, se llevó a tener una protesta o una participación ciudadana de esta dimensión. Que si fueron 7,000, como dice de manera oficial el gobierno, bueno, no el gobierno de Estado, el C5, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que sí pertenece al gobierno de Estado, pero bueno, ellos tienen el análisis, como también la Policía Municipal y como también bomberos, coinciden en que fueron 7,000 personas. Póngale usted que fueron 3,000 más. Yo sí lo que le digo es que de plano no fueron 22,000, que eso ya es una exageración, porque ¿a quién se adjudican que fueron 22,000? Dicen un ejercicio de inteligencia artificial, no sabemos de qué aplicación y no sabemos quién lo hizo y no sabemos tal. Por eso es de que no nos podemos ir así tan a la sencilla. Pero se las voy a conceder, porque justamente quienes son detractores de absolutamente todo lo que se exponga en medios de comunicación, porque se considera que las redes sociales, que justamente nosotros estamos transmitiendo en una red social, pero que las redes sociales y estas páginas fantasmas que inician y que traen patrocinador, sea del sector empresarial, sean de Morena, sean del PAN, o sean de MC, o sean de lo que sea, pero traen patrocinador, terminan siendo las que sí dicen la verdad, ¿no? Pero ponga usted que le conceda los 22,000, o si quiere más. Eso es lo de menos. Sería entrar en el debate más estéril. Y es un debate que además beneficia al sector gubernamental con el cual se están protestando. Si nos ponemos a analizar que si qué medios de comunicación fueron, si nos ponemos a analizar que si cuántas personas fueron, que si nos ponemos a analizar que si la gente comió carne asada o no comió carne asada, que si nos ponemos a analizar, ese es el debate más estéril, ese no nos va a llevar a nada y vamos a perder nuestro tiempo en eso. Ya perdimos 2 minutos. Pero sí es importante dejarlo en claro. Si nos detenemos a discutir eso, lo otro se escapa. ¿Y qué es lo otro? ¿Qué es lo más importante? El ciudadano de a pie que fue. Los podías identificar muy claros. Y fueron a los que nosotros empezamos a entrevistar. Y le empezamos a preguntar a ese ciudadano de a pie. Porque ahí en esa protesta del día de ayer, sí hubo stands, y así lo digo, stands, porque se prepararon muy bien. Stands del Partido Acción Nacional. Sí hubo de Movimiento Ciudadano. Y que aquí les dijimos,
el pasado miércoles con el doctor en educación Rodolfo García y el jueves se los volví a comentar. Estos tipos de políticos partidistas que se aprovechan de esto iban a deslegitimar una protesta. Qué bueno que grupos empresariales como Ocupa no metieron las narices, que terminan siendo grupos de choque ya en redes sociales. Qué bueno que no se sumaron más diputados y diputadas, tanto de oposición como los que se la juegan a ser de oposición. Qué bueno que no lo hicieron, porque le iban a quitar la legitimidad, lo genuino, a una protesta que fue genuina. Yo les decía, lo que vivimos el sábado, el 95-98% de los que acudieron no estaban relacionados directamente con un partido político. Y eso es bueno, eso es positivo. Porque incluso muchos de ellos que pude platicar decían, no, fuera de los partidos políticos. Ya no nos sentimos representados. Pero ojo, porque nadie cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum. Nadie cuestionó de manera directa a Morena como tal. Cuestionaban directamente a la gobernadora Marina del Pilar y en algunos a Carlos Torres. Pero era directo, al unísono contra la gobernadora porque obviamente ella es la mandataria. Pero sí, estos sector partidista, político, que tienen sus derechos de protestar, manifestar y todo, se deben de recordar que ellos son causa del gran problema que se ha vivido y que es la motivación número uno de que no exista o que no existiera o que nos perdiéramos en el debate político y público de los temas que le competen a las y los ciudadanos, que son todos. Ellos son parte del problema también. Por eso se me hace muy vergonzoso que ahora ellos quieran salir a protestar, cuando ellos eran los número uno de que hubiera represión, como hubo represión en las protestas de 2017 en La Rosita, en las protestas de recaudación de rentas y en los plantones que ha habido en Baja California, en esa época del PAN. Si hubo represión, nos tocó documentar. Y ahora ellos salen a protestar. Es muy curioso. Pero bueno, ya esa es la reflexión de ellos. Pero sí es evidenciar que no es posible tampoco que una diputada de 30 kilos de carne, que hoy nos decía un activista, el don Philly, pues a ver dónde los dio, porque nadie los vio esos 30 kilos, y a ver dónde puso el tacataca que dijo que iba a poner, porque los dos tacatacas que había, uno lo estábamos pagando nosotros por canción, y el otro lo puso Leo Álvarez de la célula 686. Entonces, acá es, ojo, porque habrá personajes que se les vayan a meter. Y ya hay uno que se les metió y que parecía o sentía que era como el espacio de su convocatoria para posicionarse como un aspirante a un candidato. Y esto no era una plataforma política, ni tampoco un trampolín. Y lo pudimos constatar preguntándole a la gente ahí. ¿Te parece si escuchamos algunas de las opiniones? Nos vamos a ir así por bloques para escuchar algunos, analizarlas y volver a presentar algunas. Estas fueron algunas de las opiniones. Entrevistamos una gran cantidad de personas, de hombres, mujeres, familias, de diferentes edades, de diferentes estratos socioeconómicos. Escuchamos algunas de ellas para saber qué era lo que se estaba planteando ahí y ahorita lo analizamos. Apoyan mucho, ¿no? Porque la verdad, pues, teníamos una buena presidenta municipal, después pasó a gobernadora, bro. Y la verdad nos descuidó ya totalmente. Hay un descuido para la sociedad. ¿Qué tendría que cambiar la gobernadora? Pues mira, lo primero, separarse, yo pienso, de su esposo. Eso es lo principal. Lo que está pasando como le pasó a Fox, que la agarró Marta según y se descontroló todo. Amigo, ¿por qué protestar con una carne asada? ¿Por qué no? Más bien dicho, se puede protestar con lo que sea. El chiste es hacerlo pacíficamente. La carne es del pueblo, el hombre es Marina Piedad, que dice que no pasa nada. Así como arde la carne, así arde en Mexicali. ¿A qué tendría que cambiar la gobernadora? Cae de oficio porque nomás no. Sí. Dejar el poder porque hace TikTok no suministra hospitales, quiere abrir turismo en Mexicali, y Mexicali no hay turismo. Hay mucho profesional, falta apoyar con más empleos a los. ¿Por qué protestar con una carne asada, señor?
No, yo no estoy protestando. Usted nada más está haciendo la Yo carne. vengo a convivir y a estar con mi familia aquí, con mis hijos, con mi señora y una carnita asada, sanamente. Algo muy norteño. Sin un norteño de aquí de Mexicali. Y pues, yo vengo nomás a convivir. Sí. Muy bien. Gracias, señor. Aquí al señor le cobramos la... Estar así con una carne asada. Típico de norteños, ¿no? O sea, es buena idea el venir aquí de manera pacífica, estarnos manifestando en contra del gobierno actual de Baja California. ¿En qué crees que está fallando el gobierno? La cuestión de seguridad, primeramente. Tenemos bastante inseguridad en el estado. Bueno, ahí vimos varias de las opiniones. Le invito de nueva cuenta que vaya a nuestra transmisión que hicimos en vivo, está en YouTube. Ahí es 1 hora 19 minutos, hay muchas y pude platicar más tiempo con ellos. Pero aquí vemos desde el cuestionamiento donde dicen ya la gobernadora tendrá que separar lo personal del gobierno, de lo público, en donde con Carlos Torres tendrá que ya definir una separación. No estamos hablando de lo sentimental, amoroso, eso no nos interesa, ¿no? Acá estamos hablando de lo laboral. Eso es el planteamiento que da una persona y que algunas personas referían lo mismo. Lo otro, tema de seguridad, que fue la principal consigna, el principal crítica, el cuestionamiento, la inseguridad que se vive en Baja California. Por un tema de percepción. Porque por más allá de que las estadísticas le acompañen al gobierno federal y al gobierno estatal en algunos delitos, pues lo que refiere la gente es la percepción, se sienten inseguros. Y además las estadísticas de INEGI cada 3 meses así nos lo refieren también en los ayuntamientos de Ensenada, Tijuana, Mexicali y por supuesto del estado. Pero la otra es el tema de la revocación del mandato. Nosotros decíamos que hay alguien, no sabemos quién, que terminó por simbrar el tema de revocación del mandato y tienen toda la razón. Tiene que haber una revocación de mandato, un ejercicio de revocación de mandato, ojo. Tienen toda la razón. ¿Pero qué creen? Nunca se ha legislado en Baja California. Se intentó con Jaime Bonilla Valdés en una iniciativa copy-paste que estaba toda mal hecha y al final no se concretó. Y ya sé que los bonillistas van a decir, no, pero es que fue Marina la que no quiso. Y traen esta cantaleta que ni ellos se la creen. Pero no lo hizo Bonilla en su tiempo. Y tenía Congreso a modo. No lo hizo Kiko tampoco. Hay una federal de revocación de mandato. Y el problema es que a nivel local nunca se ha legislado. La gobernadora Marina del Pilar y el Congreso actual la pueden legislar, pero ya no le aplicaría a ella. No se podría hacer un ejercicio de revocación de mandato con la gobernadora Marina del Pilar, pero sí sería interesante que la legislaran nuestros legisladores que tienen, que la mayoría son marinistas, incluidos los de oposición, y que la misma gobernadora presente. Yo presento la iniciativa de revocación de mandato. Eso sería un excelente ejercicio, pero no se puede aplicar a ella. Entonces, acá no nos debemos de engañar. Por eso yo les decía, si no se da la revocación de mandato, es complicadísimo, no se va a dar. ¿Cuál es su opinión? Y me decían, bueno, el tema de seguridad. Pero sí veíamos a estos 2 jóvenes cachanillas que nos decían, pues sí, aquí con carne asada, y nosotros decimos, se tiene que cambiar a la gobernadora o nos decían que renuncie. Bueno, estos puestos no se pueden renunciar. Es importante cómo el baja californiano se ha ido politizando, pero sí nos falta todavía más para llegar a un momento de ser más políticos. Ojo que no es malo, porque lo que vimos el sábado es un acto político. Es un movimiento político, no es partidista, ojo, aunque lo quisieron manchar partidos políticos, pero no fue partidista, fue político. Y eso es interesante. Es interesante que ya en el lenguaje del baja californiano, del mexicalense, esté el ejercicio de revocación de mandato, que es un ejercicio de participación ciudadana. Ojalá tuviéramos ya la modificación a la ley de participación ciudadana, como lo han intentado impulsar legisladores y el propio Instituto Estatal Electoral, con herramientas que ayuden, que abonen, para que no solamente todo se quede en una protesta, en una manifestación, sino que lo podamos concretar con herramientas de participación ciudadana, como lo hizo la hija de la señora Amparo, de Amparito, con la ley Amparito, que busca responsabilizar a los dueños de perros irresponsables. Bueno, ella ejerció esta iniciativa
de participación, de iniciativa ciudadana, que es una de las herramientas que se tienen del ciudadano mediante firmas y presentando un documento ante el Congreso se pueda generar una ley o una modificación al Código Penal. Esto es lo que tenemos que impulsar y eso es lo que a mí me queda de esta protesta, que ya el pueblo bajacaliforniano se está politizando para ir entendiendo estas herramientas, pero ojo, alguien les engañó y alguien les dijo que sí se podía hacer revocación de mandato con la gobernadora del estado y no se puede. Es imposible jurídicamente. Pero sí, le digo, podría la gobernadora presentar la iniciativa, pero sí podría la gobernadora hacer una consulta ciudadana, de estas que les encantan a los morenos que no son vinculantes, pero para saber qué es lo que piensa la población, qué es lo que piensa este sector de la clase media que se presentó el sábado y que tienen una inclinación ideológica muy bien definida. ¿Qué piensan ellos de su política y en qué tiene que cambiar el gobierno? Porque el gobierno tiene que estar en un ejercicio de rendición de cuentas cada año y en un ejercicio de contacto con la ciudadanía, más allá de estas jornadas de salud que sí benefician a la población, más allá de estas jornadas de servicios que sí benefician a la población y que otorgan más allá de las despensas y más allá de lo pésimo que se maneja la política social en el gobierno marinista con Netza Jauregui al frente. Más allá de eso, los servicios que se prestan, la cercanía que tiene la gobernadora con ciertos sectores populares y quizá los más marginados de Baja California es importantísimo. Pero ojo, hay un núcleo de la población que también ahora le está cuestionando a la gobernadora que debe de modificar sus políticas. Veamos ahora, y la otra, porque me tachan de mentiroso. Hubo 4 o 5 personas que entrevisté igual que el señor, que me dijeron, yo solamente vengo a convivir. Ustedes lo escucharon. Y el señor está en todo su derecho también. Nadie le puede quitar al señor el querer compartir con los mexicalenses que protestaban ese día, el día del sábado, y que querían pasarla protestando, como ellos dijeron, pacífico, y que además, pues en un escenario familiar. Bueno, el señor dijo, yo solamente vengo a asar mis nopales, mi carne, y aquí van con mi familia, ellos siguen a protestar, yo vengo solamente a pasarlo bien. Así hubo algunos que también estuvieron ahí. Y no le quita nada la protesta. No le resta nada a la protesta, pero sí hay que entender una cosa, señores, señoras, que protestaron activistas principalmente y también estos, activistas que terminan siendo muy frustrados. Baja California, Mexicali, pero sobre todo Baja California como entidad, es una entidad plural, heterogénea, que pensamos distinto, porque venimos de raíces distintas, porque no fuimos creados en el mismo molde. Sí, la ciudad como está, como es y como ha crecido, nos ha hecho que no nos dejemos, nos ha hecho que no seamos agachones y que ante el primer movimiento es Mexicali siempre el que sale a protestar por encima de Tijuana, Ensenada y todos los demás municipios. Eso está perfecto, pero tenemos diferentes ideologías, tenemos diferentes formas de hacer política y pensar la política y vivir la política. Y por eso las consignas y las protestas que el día de ayer se vieron fueron genuinas de un gran grupo de la población y que fueron distintas, pero bajo un mismo tono. Están en descontento de las políticas públicas de la gobernadora. Sí, pero se debe de entender que cada uno tenía su forma de expresarlo y su forma de manifestarlo. No todos tonos tienen que ser como... Uno cuando está en una protesta, a mí me ha tocado vivirlas como cuando fui joven, cuando fui estudiante, ya después como periodista, pero me ha tocado cubrirlas, ya no yo protestar. Pero uno piensa que cuando está ahí y estás gritando fuera Marina o fuera Carlos Torres, no sé, maldito gobierno, revocación de mandato, uno piensa que todos exactamente como yo piensan exactamente igual y que les está pasando exactamente lo mismo que a mí. Y no, pudimos recoger jóvenes que nos decían falta mayor recurso o apoyos para la clase de nuevos profesionistas, para nuevas empresas. Falta que nos ayuden a los senderistas a volver a retomar nuestras actividades de senderismo y esparcimiento en la Rumorosa por el tema de la violencia. Falta cuestionamientos sobre falta de empleos, cuestionamientos también sobre faltas de servicio
en algunas colonias con temas de pavimentación. Lo más señalado fue el tema de la seguridad. También lo que más se le cuestionó a la gobernadora también fue el tema de los videos que hacen TikTok y la forma en que se conduce a la población a través de sus redes sociales. Pero fueron distintas. ¿Cuál fue la situación aquí? Que no hubo un pliego petitorio y no hubo una comisión. Y ahorita vamos a explicar de eso. Pero ¿qué le parece si vemos otros 3 testimonios de lo que el día de ayer se vio? Estoy protestando de forma pacífica porque estoy muy preocupada por la inseguridad en Mexicali y en Baja California. Ese es mi motivo de venir el día de hoy aquí. ¿Qué tendría que cambiar la gobernadora del estado? Pues que primero que nada se ponga a hacer su trabajo y también la gente que se encarga de la seguridad. ¿Qué tendría que cambiar la gobernadora? Cambiar su gabinete, todo eso, porque nunca ha pasado. En todos los años que ha tenido aquí en Mexicali, nunca ha pasado que ni en la Remurosa, en el Valle puede andar libre uno. Ya ¿cómo poner que a las 10 de la noche ya tiene que estar en su casa? Porque es inconcebible que un representante del gobierno del estado sea de dudosa su calidad migratoria. Entonces, ¿qué tipo de persona nos está gobernando? Si no se le admite entrar a otro país aduciendo que hay nexos con malos manejos. ¿Cree que era correcto venir así con la carne asada? Esto y más, es correcto. Oye, ¿qué tendría que cambiar la gobernadora? Supuesto. Total, Incluso es una pena o vergüenza que sea de la CONAGUA también representante. Oye, pues yo considero que ya la estaban proyectando como una futura candidata a la presidencia de la República, pero con esto no creo que tengan cara para hacerlo. ¿Por qué protestar con una carne asada? Yo te conozco a ti. ¿Cómo estás? Sí. Mande, perdón. ¿Por qué protestar con una carne asada? Pues es algo histórico, ¿no? Para Mexicali. Y pues como fuimos convocados a esto por redes sociales, pues quisimos venir a manifestarnos de manera pacífica. ¿En qué está fallando el gobierno? En que no está cumpliendo su trabajo en seguridad, salud y algunos otros detalles, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? ¿O qué tendría que cambiar la gobernadora? Mejor deberíamos de cambiar de gobernadora, ¿no? O de gobernador. Eso es lo que debería pasar. Que el pueblo la eligió y si no está cumpliendo, que desista de su puesto. Ahí está. Retomamos igual, ¿no? Desde el tema de seguridad del central, cambios en su gabinete, que ahorita está en el mejor momento la gobernadora para hacer cambios importantes en su gabinete a partir de lo que se tiene de la paridad. Porque para el mes de diciembre, a más tardar, tendrá que hacer la modificación que tuvo que haber hecho en mayo. Pero bueno, ahí el equipón se puso al tiro y le terminó dando un tiempecito más, un tiempezote más a la gobernadora para hacer las modificaciones correspondientes de acuerdo a lo que ya se legisló a nivel federal y además a lo que siempre tuvo que tener, paridad en su gabinete la gobernadora, como los alcaldes también o los gobiernos municipales. Pero está en el mejor escenario la gobernadora para hacer cambios. ¿Qué sucede también? Pues bueno, vemos que la insistencia de algunas personas que nos decían revocación de mandato. Pero bueno, ya explicamos el tema de revocación de mandato. Y eso son las expresiones, la pluralidad. Yo sé que entrevisté a muchísima gente y a lo mejor hay quien se quería ver acá, pero la verdad es que estos son los que entrevistamos. Agarré así al azar, no creo que los escogí. Fueron al azar, fueron 7, ¿verdad? Los que presentamos, Carlos. Fueron 7 y fue al azar. Hay los que los entrevisté y no salieron, sí están en la transmisión en vivo, ahí ustedes pueden verse si quieren analizar lo que dijeron o si quieren checarse ahí, pero bueno, esto era imposible poner todos porque fue más de 1 hora 20 minutos que hicimos en YouTube y como 30, 40 minutos en Facebook, entonces nos complicaría, pero aquí al azar escogimos esos 7, hombres, mujeres, todas las edades, todos los estratos económicos, muy sentido. Varias personas que nos decían, había de los que nos decían, ¿saben qué? Yo no estuve en la del 2017, yo no estuve. Yo a esta sí vengo, 2017 no vine. ¿Qué pasa? Que hubo quienes sí nos dijeron, yo sí estuve en las dos. O yo voté por Morena y estoy en descontento como están llevando su política gubernamental.
Pero repito, nunca ha mencionado a Claudia Sheinbaum, nunca ha mencionado ni siquiera al Partido Morena. Por eso es que tampoco se deben de sentir tan extasiados estos grupos opositores o estos grupos que han buscado tergiversar todo lo que se plantea incluso en medios de comunicación. Porque Morena sigue teniendo sólido su base, que es la clase popular, que es la clase que sí, en efecto, la que recibe apoyos sociales, que es la clase que votó por ellos, sí, pero también sigue teniendo a jóvenes, sigue teniendo a intelectuales que incluso se opusieron a esta marcha y sigue teniendo a grupos de universitarios y de profesionistas que es un voto consolidado por la culpa de los otros partidos políticos. Mire, yo, Jorge Heras, periodista, yo soy antipartidos políticos. No soy apartidista, soy antipartidos políticos. Y yo en mi mundo ideal sería que no hubiera partidos políticos, ¿eh? Ese es mi mundo ideal. Ni Morena, ningún partido político. Ese es mi mundo ideal, porque al final del día, imagínense que yo me hubiera presentado, sin ser periodista, un ciudadano, y hubiera dicho, al demonio a todos los partidos políticos. Morena y todos los partidos, al demonio. No necesitamos partidos políticos. Todos que renuncien. Es algo irreal. Es algo irreal. Entonces sí, eso es lo que a mí me gustaría. Y de verdad, soy antipartidos políticos. Por una serie de elementos que algún momento lo estaremos analizando. Pero acá necesitamos meternos dentro de la realidad. ¿Y qué es lo que debería de seguir? Que eso es como titulamos. ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué es lo que sigue? Ya hay una manifestación para el 24 de mayo en el Palacio que se convocó. Veremos si tiene la misma convocatoria. La de Tijuana en contra de Ismael Burgueño y la gobernadora Marina Pilar. También se hizo una convocatoria para Ensenada, para Rosarito y para San Quintín. Veremos si tiene la convocatoria. Quizá la tenga. Pero el punto central es ¿qué sigue después de ahí? En la teoría política de las manifestaciones o de los movimientos sociales y de participación ciudadana, lo esencial es que exista un pliego petitorio, que se haga una comisión y que ahí se puedan sentar con el gobierno, no necesariamente con la gobernadora, pero pues imagínense con el gobierno, para definir cuál es la ruta. Está claro que no puedes llegar a sentarte y decirle, gobernadora, la queremos fuera y quítese, porque además no va a pasar. Pero sí llegar y exigirle claramente cuál es el punto central, la inseguridad. Bueno, ¿qué es lo que se va a proponer para el tema de seguridad? Y será interesante quiénes forman esa comisión, porque ahí sí fuera máscaras. De lo contrario, solamente sería una válvula de escape estas protestas o estas manifestaciones, que también es válido. Es válido que la población salga y proteste nada más y muestre su descontento. Pero como parte de la teoría política que nos enseña a lo largo de la historia cómo debe de trascender de una protesta a una acción de gobierno o alguna modificación en las políticas públicas de cualquier gobierno, tendrá que venir mejor arropado, mejor agrupado ya una propuesta central. Así fue en 2017. En 2017 era claro. Contra la desalinizadora, ley de aguas, los gasolinazos, pero ya al final pasó a tercer puesto, y en contra de Constellation Brands. Eso fue lo que arropó. El tema del agua. Y hizo que se dieran reversa. Y ahí fueron varios grupos que ninguno quiso que Francisco Vega la Madrid se sentara con los manifestantes. Rueda hizo un pésimo trabajo tratando de evidenciar lo que sucedía ahí. Pero esa es la historia reciente, eso es lo que tenemos para analizar. Ahora, ¿hacia dónde la vamos a llevar? Y hablo como parte de una sociedad. ¿Hacia dónde la tienen que llevar? Pero la tienen que consolidar ahí. No es que yo esté dando lecciones de algo, sino es que es analizar lo que a lo largo de la historia se han llevado a las protestas. Que si se va a querer seguir haciendo como meramente válvula de escape y que el día de mañana ya no sean carnes asadas, sino sean pollos, o sean mantarrayas, o sean, no sé, tacos de pescado estilo Ensenada y se hagan en Ensenada, va a ser pintoresco, va a ser anecdótico y va a ser muy importante. Y como válvula de escape, si lo único que se quiere llegar es a eso, está bien, es genuino. Y también tiene que ser escuchado
esas consignas que le lanzaron, tiene que ser escuchado por la gobernadora Marina del Pilar y su gabinete, que no pueden minimizar, independientemente del número de personas que hayan protestado. No lo pueden minimizar. Lo que sí es muy claro es que las personas que votaron, la mayor parte de las personas que llegaron ahí, no votaron por Morena. Y no estoy minimizando la protesta, al contrario. Estoy diciendo, los que no votaron por Morena, y que quizá no votaron por otro partido político, o que sí votaron por otra apuesta, movilizaron más que lo que moviliza el PAN, MC, el PES, todos juntos. En un mismo acto, de manera genuina y legítima, acudieron. Fue mejor lo que hicieron que los partidos políticos. Ellos no movilizan esto, ni de chiste lo movilizan. Pero sí fue de manera genuina y de verdad se les tiene que reconocer al mexicalense. Pero sí se debe entender que en la visión ideológica que se tiene ahí, jamás ellos votarían por Morena y quizá jamás ellos votaron por Marina del Pilar, Pero eso no quiere decir que no le puedan exigir. Entonces sí necesitamos entender este tipo de movimientos. Algo que no va a hacer el gobierno del Estado. Que sí que tendría que hacer la Secretaría General de Gobierno, ver de qué manera se tiene una cercanía con los grupos que sí movilizaron esto. No aquellos fantoches que buscan a través del olvido ciudadano generar ahora una opinión pública. Monotemáticos además. No. Sino con los que sí realmente. Por eso usted no ve que ahí pusiera yo a partidos políticos, ni que yo pusiera. Lo importante es la gente. Y ahí estaremos haciendo ejercicios como este. En algunos lugares estaremos haciendo para ver qué es lo que piensan de la política, porque la gente yo quiero opinar, me decían. Yo quiero que me entrevistes, opíname, pregúntame a mí. Y nos dimos cuenta de eso, que la gente está ávida de participar. El ciudadano de a pie, el que sí hace política, sin un interés personal o particular, como fueron los que salieron el día de sábado, la mayoría, y que nos dieron su opinión. No aquellos que los hacen por el like, los views y por ser los próximos candidatos. No. Los de a pie. Esos son los que importan y las que importan. Pero, ¿qué fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Porque ya habló el día de hoy en la mañanera. Veamos qué fue lo que dijo. Este fin de semana cientos de ciudadanos se reunieron para exigir a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, someterse a la revocación de mandato o dejar el cargo luego de estos señalamientos pues de presunta corrupción. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a estos ciudadanos? Y en este mismo tenor… Hicieron una carne asada, ¿no? Sí. Sí, habría que ver quién fue por la carne asada y quién fue por… No, nuestro apoyo a Marina del Pilar. Ella ha hecho muy buen trabajo al frente del gobierno de Baja California y no hay nada que tenga que ver con una investigación que conozca la Fiscalía General de la República. ¿Todavía no hay información de parte de Estados Unidos por la… No hay ninguna información en la Fiscalía General de la República que pudiera decir que hay algo en contra de Marina del Pilar. Entonces ella hace buen trabajo, la quiere mucho la gente. Lo he visto, lo he percibido cuando estoy en Baja California. Y pues claro, ahí ella informó que le fue retirada la visa. La Embajada de Estados Unidos dice que es una información privada, que no se puede dar más información. Y hasta ahí no hay nada más. Entonces ella está haciendo su trabajo en Baja California y qué bueno de todas maneras que quien no esté de acuerdo pues que se manifieste, somos un país libre, todos se pueden manifestar en contra de algo, no, aquí no hay represión. Pues bueno, fue respaldo total de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia la gobernadora Marina del Pilar, algo que no había hecho
o que sí lo había dicho la primera vez que le preguntaron, pero así muy vago. En esta ocasión sí, totalmente le muestra su respaldo, niega que exista una investigación en la Fiscalía General de la República, no habla nada sobre el tema de el tema de la visa, porque ya dijo, pues a mí no me han informado y el gobierno gabacho no me ha dicho nada. Se sabe que tendrá en esta semana una reunión con el nuevo embajador, el que sustituyó a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y veremos si será uno de los temas que hable o trate el tema de la visa. Sí mostró esta respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a través de nuestras redes sociales, pues obviamente indignó y enojó a quienes acudieron a la protesta. Pero la gobernadora del estado también emitió una opinión, no lo había hecho y lo hizo el día de hoy también, horas después de que emitió su posicionamiento la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo: respetamos profundamente el derecho del pueblo a expresarse siempre, porque fuimos oposición, porque caminamos contra el poder, porque sabemos lo que duele no ser escuchado. Esa historia nos compromete a respetar, incluso cuando se piensa distinto. Agradezco profundamente el respaldo de la presidenta, su claridad y firmeza no solo me fortalecen, sino que reafirman que gobernamos con la verdad, no con rumores. Bueno, pues ahí está lo que dice la gobernadora Marina del Pilar. También así expresa su sentir, da su posicionamiento, que se espera que pues haga un planteamiento quizá más hondo de lo que sucedió, y que no vaya a caer la gobernadora en errores de señalar que a las aves de rapiña, o que el PAN, o que Movimiento Ciudadano, por más de que se acudieron y que buscaron movilizar, les repito, no movilizan lo que fue el sábado. Entonces esperemos ver cuál es el planteamiento. Ya vimos que es de respeto a la protesta, así es un primer toque, el toque de salida es así, y el miércoles pues se le va a preguntar en la mañanera en cualquier municipio en donde la haga, y será uno de los temas centrales. ¿Qué opinión le merece de la protesta y de las protestas que se van a realizar? Y todos coincidieron el sábado, es el inicio de muchas protestas que se van a hacer. Como les decía, pueden quedar todo en válvula de escape, o pueden cristalizarse en algún tipo de propuesta directa hacia la mandataria estatal. Que a partir de aquí la gobernadora debe de cambiar, claro, tendrá que cambiar. Y tendrá que cambiar pues en algo que se vea tangible, que sí escuchó a los ciudadanos. Independientemente si es un grupo que jamás hubiera votado por ella, o que no respalda, o que nunca respaldó a Morena, o que realmente buscan retirarla del cargo. Independientemente de eso, al final viven en este territorio y pagan impuestos aquí y hacen su vida aquí y forman parte del desarrollo económico y social del estado. Entonces tendrán que ser escuchados, y está obligada la gobernadora a escucharles. Pero bueno, ya al fin la gobernadora sale así, después del video que vimos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien le respalda completamente, y quien además dice: he visto cómo quieren a Marina del Pilar, y ha venido en varias ocasiones la propia Claudia Sheinbaum Pardo. Veremos si en la próxima protesta ahora los cuestionamientos no se lanzan también contra la presidenta del país. Pero lo mismo, hay que recordar que lo que se vivió en el tema del INE, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador no respondió bien, y el grupo Morena no respondieron bien al tema de la protesta que se hizo primero en el Ángel de la Independencia, y que decían: pues nosotros llenamos la plancha del Zócalo. Pácatelos, les llenaron la plancha del Zócalo. Nosotros hicimos tal, y les hicieron lo mismo. Que si acarrearon, que si movieron. Sabemos que hubo movilización por parte de Claudio X González y tal. Como también cuando son los movimientos de la presidenta Claudia Sheinbaum o de Morena, utilizan movilización, ¿no? De camiones y todo. Pero acá lo que trato de explicar es que puede ser tomado, o sea, si no se maneja bien el discurso, ¿no? Y lo plantean bien. La presidenta pues dice: yo respaldo a la gobernadora, y pues sí, hay que ver el tema de la carnita asada. Sí, tendrá alguien que avisarles cómo se vivió y cómo se desarrolló. Para eso tiene un chorro de asesores y mucha gente. Pero también tendremos que ver a la gobernadora Marina del Pilar qué es lo que responde. Ya vimos, este es un primer planteamiento, y qué bueno, el respeto a la protesta. Pero ahora veremos ya cuando abunde, en el mismo tema,
veremos cómo lo termina por reaccionar, porque sí, esto quizás se pueda salir de control. El sector empresarial también se posicionó. Veamos qué fue lo que dijo Octavio Sandoval del Consejo Coordinador Empresarial, que el día de hoy también hizo un posicionamiento al respecto de la protesta. Es digno de reconocerse a los mexicalenses la espontaneidad y el legítimo origen social de ese movimiento. Yo particularmente les señalé y les preguntaba, porque me preguntaron por qué no fui. Y no fui para que no lo deslegitimaran, para que no dijeran que los organismos empresariales o los políticos, que repruebo que hayan ido, los políticos, porque le dan elementos a quien descalifica ese tipo de movimientos auténticos para decir que son organizados por organizaciones políticas. No tienen esa convocatoria de las organizaciones políticas, para empezar, hombre. Entonces no hay que aprovecharnos, ni los organismos empresariales, ni ningún otro de organismo diferente. Nosotros no somos políticos, somos empresariales, subiéndonos a un auténtico reclamo social o a un auténtico movimiento que se organizó por redes sociales y que, como pudieron ver, les sale mejor a los ciudadanos sus eventos que eventualmente los que nosotros organizamos. Es importante que no le desconozcan el origen legítimo del movimiento, pero tampoco los adjetivos descalificativos. Es irrelevante si fueron 1,000 o si fueron 5,000 o si fueron 10,000. Con uno que hubiera ido ya es el ejercicio de un derecho, y yo creo que el gobierno debe saber escuchar. Lo dije la semana pasada con toda claridad, en ánimo de que nosotros no le sumemos a la crisis de seguridad que tenemos, a la condición de economía pausada, una crisis política. Nosotros no estamos apostándole que haya una crisis política, porque eso no le conviene a nadie de veras. Y se lo digo a los que quieren ser oportunistas. No le podemos sumar eso a las condiciones del Estado, y el Estado y el gobierno tienen que resolverlo. Tampoco le vamos a resolver el asunto. Yo creo que, y lo digo con toda claridad, y lo digo en el aspecto personal, creo que a la gobernadora le hacen falta asesores para que sepa atender este asunto. De veras, yo creo que no todos los asuntos se atienden así como se está haciendo, porque se cuestiona la credibilidad, pero ya es tarea de ellos resolverlo, porque luego se va escalando, ¿sí? Sí, puede escalar, como bien lo dice Octavio Sandoval, como parte del sector empresarial, que es distinto a lo que se maneja en Tijuana, eso sí, es distinto, se tiene mayor congruencia y también coherencia, y pues es interesante lo que señala, ¿no? Habrá que ver qué es lo que nos lleva en los próximos días, cómo se va manejando este tema, pero sí, de que le sacudió, sí le sacudió. Jamás, creo yo, pensaban que esto iba a detonar en lo que detonó, y que la gota que les derramó el vaso para muchos fue el tema de la visa, que creo yo es lo menos importante de lo que sí hemos venido presentando aquí en Lindero Norte. Este fin de semana hablamos dos temas, hablamos del tema de la rumorosa, que en exclusiva aquí sacamos el tema de la rumorosa, de las fosas clandestinas. El domingo sacamos una editorial, una videocolumna en Lindero Norte sobre el cobro de piso para los promotores de espectáculos en Mexicali. Le invito a que lo vea en YouTube, ahí está, o también en nuestras redes sociales. Eso nadie lo ha sacado, ese tema nadie lo había tomado, y nosotros lo sacamos aquí. Hemos venido hablando de lo que sucede en San Felipe, lo que sucede en Mexicali, en el Valle de Mexicali. Basta con que vea nuestro trabajo periodístico para que se dé cuenta que para la apuesta que hace el Lindero Norte en estos temas críticos, nosotros tenemos nuestra propia agenda periodística y nuestra propia línea editorial, y la plasmamos en cada trabajo que hacemos. Y esto está muy claro hacia dónde dirigimos nuestro proyecto periodístico. Y es ahí donde le invitamos a que siga formando parte de esta comunidad. Y eso es lo que nos lleva a todo esto. Entonces, aquí sí veremos lo que sucede después, en los próximos días. Estaremos a la expectativa, estaremos en el análisis, estaremos en el cuestionamiento, y pues el día de mañana tenemos un tema interesante, como lo es precisamente el cobro de pisos en comercios en el Valle de Mexicali, lo que ocurrió en San Felipe, el tema de los espectáculos. Estaremos enlazándonos con Humberto Melgoza. Tendremos un programa también muy amplio, pero era importante analizarlo a profundidad esto. Y esto realmente es solamente una parte. El miércoles lo estaremos haciendo con el doctor en educación Rodolfo García, un hombre de izquierda, que nos ha venido planteamientos también cuestionando
las políticas públicas de la gobernadora Marina del Pilar. Y acá, pues hacemos lo propio. Y esto esperemos que les haya gustado el día de hoy. De nuestra parte, verá que los pronunciamientos que tenemos, el análisis periodístico, siempre está pegado a lo que documentamos y a lo que tenemos nosotros para presentarle. Jamás en una especulación, en un rumor, ni tampoco jamás en una interpretación de mentir para convivir, como ahora sí vemos que muchas páginas que van creciendo y naciendo quieren posicionarse a través justamente de adjetivos que no están abonando en nada. Mejor cuestionamos de manera directa estas fallas graves de la política marinista o del gobierno marinista, y es ahí donde tendremos que encontrar pues las modificaciones necesarias, porque es el tercer año del gobierno de la gobernadora. Faltan de estos 3 años hasta 2027. Todavía falta mucho para estas candidaturas, aun cuando desde mismo Morena y desde el mismo gabinete de Marina del Pilar ya se están saboreando. Están más preocupados muchos en el gabinete de Marina de lo que se viene en 2027, de terminar bien este sexenio. Y es ahí donde la gobernadora tendrá que tomar las cartas en el asunto y tendrá que tomar las consideraciones necesarias. Ahorita no es momento para que funcionarios estatales empiecen a apoyar a la gobernadora con escritos desplegados y respaldamos mi gober. Ahorita no es ese momento. Ahorita es el momento que se pongan a trabajar justamente lo que la población, este sector muy bien identificado, cuestiona, es esta manera de comunicar que no les está beneficiando. Y lo peor que pueden hacer los funcionarios de primer nivel, segundo nivel, directores, es salir a hacer un respaldo a la gobernadora. Les están diciendo, pónganse a chambear. Eso es lo que les están diciendo. Y es ahí donde tendrán que dar un giro. Hay gente en el gabinete de la gobernadora que pareciera que están sacando solos el gobierno y los tienen muy bien identificados. Y usted los podrá identificar y reconocer. Ese no es papel nuestro. Nosotros no somos propagandistas. Pero sí hay gente que se le está rifando y que, bueno, tendrá que enderezar este barco. Y hay quienes están aprovechando toda esta recta también para sacudir al propio gobierno y beneficiarse en miras del 2027. Vaya, sí hay aves de rapiña, gobernadora, pero también las tiene en su gabinete, ¿eh? También las tiene allá dentro de su gobierno y están muy bien identificables. Entonces, ahora veremos hacia dónde da el giro la gobernadora, pero de que tendrá que modificar algo, tendrá que hacerlo. Y veremos si esto le satisface a este grupo de la población, que quizá ya no crezca la manifestación, pero si solamente es una llamarada y continúan las protestas de este tipo, ya las consecuencias ya no las van a poder revertir. Y bueno, nos despedimos. Gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Ya sabe que usted está informado, pero tiene la última palabra. Y ahora los dejamos con este planteamiento que hacen, por cierto, la gobernadora del estado con el tema de los animales como seres sintientes, algo que también hemos cuestionado mucho acá por parte mía con este tema, pero pues bueno, esta es la apuesta que dan. Ojalá le hicieran caso a los veterinarios más que a otros planteamientos políticos. Pero bueno, los dejamos con eso, nos vemos mañana. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Por primera vez, Baja California reconoce a los animales como seres sintientes en su constitución. La gobernadora Marina del Pilar logró la modificación al artículo 7, que crea un marco legal para proteger a los animales y evitar el maltrato, la crueldad y el abandono. La gobernadora señaló que este cambio respalda acciones que el gobierno del estado ya viene realizando, como el uso de calandrias eléctricas en Ensenada, que eliminan el uso de animales en el transporte turístico, y el fortalecimiento del santuario animal Mili en Mexicali, donde perros y gatos reciben atención, cuidados y una segunda oportunidad. Además, se prevé habilitar un nuevo refugio en la zona costa para ampliar la capacidad de atención y rescate. Dijo que con esta modificación, Baja California avanza hacia un trato más justo y ético para todos los seres vivos. Trabajo aquí porque quiero una mejor ciudad. Porque mis hijos y tus hijos también son Mexicali. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.